están de pie y vamos a meditar un momento, ¿verdad? En esta predicación le puse como título: ¿qué provoca la bendición de Dios en la vida del ser humano? Porque el versículo dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Cuántos de nosotros hemos visto y reconocido que Dios nos bendice? Porque ¿quién no está bendecido por Dios? Todos. Con el simple hecho de amanecer con vida, ya estamos bendecidos por Dios. Porque nos da un día más de vida, nos da un día de salud. Y es una bendición estar con vida, con salud, con la familia y con todo. Pero hay muchas clases de bendiciones. La bendición de la vida es la que Dios nos da día con día. Y la Biblia nos habla, ¿verdad?, de muchas partes en donde Dios bendice al ser humano. Y esta noche trataremos de analizar, ¿verdad?, sobre este versículo que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Porque muchas de las veces decimos: Dios me bendijo, y con lo que decimos que Dios nos bendice, andamos sufriendo. Por ejemplo, un hombre dice: Dios me bendijo con una linda esposa, y todos los días andan agarrados del chongo. ¿Será la bendición de Dios? O al revés, ¿no? La mujer dice: Dios me dio un buen hombre, y seguido se andan peleando. Entonces, ¿será bendición de Dios o la voluntad de Dios? Entonces, debemos de analizar nosotros cuando la bendición viene verdaderamente de parte de Dios. ¿Por qué? Porque podemos nosotros, no humanamente en nuestras fuerzas, agarrar o tener algo, ¿verdad?, que parezca bendición de Dios. Pero sí puede, porque vemos en el ser humano, sin conocer a Cristo, humanamente, hablando terrenalmente, materialmente, hay muchos que tienen muchas cosas. Riquezas, por ejemplo. Pero no son felices. Entonces quiere decir que la riqueza no todas vienen de parte de Dios. No todo lo que nosotros creemos que verdaderamente es de parte de Dios, no viene de parte de Dios. Entonces, ahí vamos a analizar la vida de 3 varones de la Biblia y vamos a ver en qué consistió la bendición para ellos y cómo vivieron ellos en esa bendición. La palabra con referencia a las bendiciones de parte de Dios para el ser humano la encontramos por primera vez en el libro de Génesis. Vamos a buscar Génesis capítulo 1 y el versículo 28. Y aquí comienza Dios bendiciendo al ser humano. Génesis 1:28. En este versículo vemos que por primera vez Dios bendice a Adán y a Eva con una bendición en extremo grande, ya que le da el dominio de todo lo creado en la tierra. Era una bendición completamente grande. ¿Por qué? Porque Dios le da el dominio de todo lo que había creado. ¿Se imaginan ustedes cuando Dios le dice a Adán y a Eva: fructificad y multiplicaos? O sea, multiplíquense. Pero no solamente multiplíquense, sino que ustedes fructifiquen. O sea, engrandézcanse delante de todo lo creado. Y sojúzgala, o sea, sojuzgue la tierra. Lo que hay en la tierra va a quedar bajo su dominio, porque dice: y señoread sobre los peces del mar. Fíjense, hasta los mismos peces del mar iban a estar bajo el dominio de Adán y de Eva. Un dominio
que ellos tenían sobre todo lo que Dios había criado, porque dice sobre las aves de los cielos y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿En qué consistía esta bendición de Dios? Y el poder, ¿no? El poder sobre todo lo creado. Y en más de eso, Dios los bendice con todo lo necesario para ellos. Entonces la bendición de Dios para el ser humano, principalmente para nosotros sus hijos, consiste en todo lo necesario que nosotros necesitamos para vivir. Esta misma bendición Dios se los da a Noé y a su familia cuando salieron del arca. Mas como todos sabemos que ambas familias perdieron tal bendición por causa del pecado e inducidos por Satanás. Hoy en día Dios nos bendice continuamente de una u otra manera, pero al igual que Adán y Noé, la mayoría de las veces perdemos la bendición de Dios, ya sea por la falta de fe o por la dureza de nuestro corazón, ya que más escuchamos a nuestro yo interior que la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos quiere bendecir en gran manera y nosotros no dejamos que Dios nos bendiga? ¿En qué consiste, hermanos, que Dios no nos bendice como debía de bendecirnos? ¿Consiste en Dios o consiste en nosotros? Por tal razón es importante que entendamos qué es lo que provoca que Dios me bendiga y para qué Dios nos bendice y con qué nos bendice. En los dos primeros casos en donde Dios bendice al ser humano se puede decir que fueron casos especiales, ya que era el comienzo del ser humano en la tierra. Y en el segundo era el comienzo de una nueva generación y por tal motivo la bendición era especial para ellos. O sea, el dominio que ellos tenían sobre todo lo creado. Pero de ahí en adelante nosotros vemos que Dios a lo largo de la historia humana y de la Biblia, Dios ha bendecido a mucha gente, a muchos hombres y mujeres. Mas a lo largo de la historia del ser humano, Dios ha derramado su bendición sobre muchos hombres y mujeres en formas especiales. Vamos a ver el primer punto. Vamos a ver la vida de Abraham. ¿Ustedes creen que Abraham fue bendecido por Dios? Si analizamos un poco la vida del patriarca Abraham, podemos darnos cuenta que Dios le bendijo de muchas formas. Vamos a irnos a Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 3. Al 3. Amén. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjense. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Lo primero que tuvo que hacer a Abraham fue obedecer. La obediencia. La obediencia es la base para provocar la bendición de Dios. No hay de otra. Si nosotros obedecemos a Dios, Dios está presto a bendecir. En el momento en que nosotros desobedecemos a Dios, se corta la bendición. Amén. Y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. En esto consistía la bendición. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
En estos versículos vemos que Dios le dice a Abraham, te bendeciré. O sea que aquí todavía no le daba la bendición. Estaba la promesa de bendecirlo, pero no había derramado la bendición sobre él. A lo largo de la historia del patriarca podemos ver que Dios le fue dando todas y cada una de las bendiciones aquí mencionadas. De su descendencia salió el pueblo de Israel, que existe hasta la fecha. ¿Será grande la descendencia de Abraham? ¿Quién podrá contar la descendencia de Abraham? Apenas Dios, porque dice que la descendencia de él, como Dios lo iba a bendecir, la descendencia de él iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Que si alguien puede contar las estrellas del cielo, podría contar la descendencia de Abraham. Y si alguien puede contar las arenas del mar, podrá contar la descendencia de Abraham. ¿Y quién podrá contar las estrellas? ¿Quién podrá contar las arenas? ¿Se imaginan qué grande bendición para un hombre que Dios le diga, tu descendencia va a ser? Ahora, todos nosotros tenemos descendencia. Los más grandes y los más que van apenas comenzando, todos y cada uno tenemos descendencia. Por ejemplo, mi hermano Amado y mi hermana Trini tienen su descendencia. Mi hermano Manuel tiene su descendencia. Mi esposa y yo tenemos nuestra descendencia. Y así todos, y mi Maro tiene su descendencia. Pero ¿quién de nosotros podrá estar seguro que la descendencia de nosotros va a ser grande? No podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque tanto como puede ser la descendencia muy grande, como puede ser pequeña, o hasta ni llegar a tener más descendencia de la que nosotros tenemos. Pero Abraham tenía la seguridad que Dios lo iba a bendecir en gran manera. O sea, él, aunque se murió antes de ver a su descendencia grande, pero él se murió con esa seguridad que su descendencia iba a ser inmensamente grande. ¿Por qué? Porque de ahí venía la promesa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la promesa de Dios en la vida de Abraham se basaba que de la descendencia de él iba a nacer nuestro Salvador. Y por tal motivo, Abraham estaba seguro que su descendencia iba a prosperar y se iba a multiplicar enormemente. Nosotros, para poder tener la seguridad de que nuestra descendencia va a ser grande, nos tenemos que asegurar que nuestra descendencia se enfoque en los caminos de Dios. Y sería la única manera de que nosotros verdaderamente podamos tener una seguridad y decir de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos, o quién sabe quién, alguno va a ser un evangelista, un predicador, un misionero, un pastor, un cantante cristiano. Si se enfocan en los caminos de Dios, podemos nosotros estar seguros que de nuestra descendencia van a salir servidores para el reino de Dios. Por ejemplo, de la descendencia de mis abuelitos por parte de mi papá, él tuvo 12 hijos. Y de los 12 hijos que él tuvo, se murió, y yo creo que de esos 12 solamente como 12 se convirtieron al cristianismo. Si ellos se hubieran enfocado y hubieran dicho, bueno, pues ¿qué pasó? Mi descendencia no va a prosperar. Y principalmente la descendencia de mi papá, porque mi papá era renuente a las cosas de Dios. Incluso él se decía que era ateo. Pero aún en todo eso, ellos se enfocaron, mis abuelitos se enfocaron en servirle a Dios, en buscar de Dios, y de una o de otra manera aquí estoy yo. De la descendencia de ellos, aquí estoy yo. Y si Dios lo permite, mi hijo, mi hija, mi yerno, mi nuera, a lo mejor van a predicar la palabra de Dios, Miguel Ángel, van a predicar la palabra de Dios en un futuro.
Pero es todo enfocarnos en los caminos de Dios. De mi hermano Manuel, si ellos se enfocan y caminan en los caminos de Dios, Gabriel, por ejemplo, yo veo que le gusta la alabanza. Si más adelante Dios le ayuda, va a ser un cantante cristiano o un predicador de Maro, los jóvenes de Maro, veo que también se enfocan en la alabanza. Si ellos siguen en ese camino, yo creo que la descendencia de ellos en el futuro va a haber personas que van a servir al Señor. Amén. Y todo y cada uno de nosotros solamente es creerle al Señor y vivir enfocado en esa esperanza, en esa fe. En la vida del patriarca podemos ver que la bendición de Dios no solo consiste en bienes materiales, ya que si bien es cierto que Dios lo bendijo con abundancia en lo material, no era lo que Abraham lo mantenía firme, era algo más que lo material. Era la promesa de ver a su descendencia como un pueblo que adorara a su Dios. O sea, Abraham sabía que Dios lo iba a bendecir y materialmente lo bendijo en abundancia. Porque si había un hombre rico en ese entonces, en donde Abraham habitaba, era Abraham. Tenía muchos siervos a su servicio y ganado montones, ovejas ni se diga. O sea, materialmente ellos estaban bendecidos, pero no era esa la bendición que Abraham esperaba. Abraham esperaba la bendición de su descendencia. Y no solamente de una descendencia grande, sino de ver enfocado su descendencia en el servicio a Dios. Por eso él siguió firme hasta el último día de su vida. Ahora, ¿por qué razón Dios bendijo a Abraham? Porque en él vio algo diferente que en los demás y fue escogido por Dios para que por medio de su descendencia naciera el Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es cierto, en la descendencia de Abraham había esta promesa que iba a nacer el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Quizás en mi descendencia no hay esa promesa que va a nacer un Salvador, pero sí hay una promesa que nuestra descendencia, si seguimos nosotros sirviéndole al Señor Jesucristo, nuestra descendencia va a servirle al Señor Jesucristo y va a alcanzar la salvación del alma, que es lo más importante para el ser humano. Amén. Punto número 2. La bendición en la vida de Salomón. ¿Estaría bendecido Salomón? ¿Qué más puede pedir un hombre que no haya tenido Salomón? Terrenalmente, humanamente, hablando de la vida de Salomón, fue un hombre grandemente bendecido por Dios en todas las áreas, hablando humanamente. En los tiempos de Salomón dice la Biblia que la plata era como piedra, no la usaban porque había montones de plata que le llevaban los diferentes reyes. Año con año dice que llegaban los barcos, con cantidades de oro, de plata, de animales exóticos, de plantas exóticas, de todo lo que había en el mundo, en la tierra, llegaban hasta donde estaba Salomón. Inmensamente rico, hablando humanamente y materialmente. Pero ¿en qué se basó que Dios lo bendijo? Hermano Manuel, ¿en qué cree usted que se basaría que Dios bendijo a Salomón? En la obediencia. Pero hay algo más que podemos nosotros ver en qué se basó la bendición de Dios en la vida de Salomón. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 3. En la vida del rey Salomón podemos ver qué provocó la bendición en su vida y para qué la usó. Primera de Reyes, capítulo 3, del versículo 5 en adelante. Amén. Bueno, como para no demorarnos mucho, le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su vista.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gaboa una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Miren, aquí comienza a verse en qué consiste que Dios bendijo a Salomón. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, según que él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has conservado esta tu grande misericordia, que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahora pues, el versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo no soy sino un joven y no sé cómo entrar ni salir. Salomón, cuando tomó el trono, el reinado, era joven, bastante joven, como de unos 20 y tantos años tenía Salomón cuando comenzó a reinar. La Biblia lo menciona, pero no recuerdo. Y miren lo que le pide Salomón. Da en el versículo 8. ¿El 9? No, en el 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. ¿Se imaginan en la actualidad de Salomón cuántas personas ya eran del pueblo de Israel? Eran miles o millones de hombres y mujeres y niños. Y el 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Eso fue lo que le pidió Salomón. Dios le dice, pide lo que quieras. Si Dios, escucháramos la voz de Dios en este momento, en nuestra vida, diciéndonos estas palabras, pide lo que quieras, ¿qué le pediríamos? Póngase a pensar cada uno. Si escuchásemos la voz audible como la escuchó Salomón, ¿qué sería lo que le íbamos a pedir? La salvación ya la tenemos a través de Cristo Jesús. Iba a decir, no, ya la salvación la tienes a través de mí. Si nos diese la oportunidad como se la dio Salomón, pide lo que quieras. Eres el rey, pero pide tú lo que necesites y lo que quieras. La juventud, ¿qué pediría? ¿Qué pediría la juventud? Un carro del año. Otros pedirían el mejor celular. Y todo y cada uno capaz que nos enfocábamos en lo material. Digo, incluyéndome yo. Porque no somos exceptos de pedir lo material. Y Salomón no. Salomón dice, no. ¿Cómo voy a gobernar un pueblo tan grande sin yo no sé ni entrar ni salir? Por eso le pida, solamente dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjense, dos cosas: un corazón entendido para juzgar al pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Ahora, ¿en dónde se da a conocer la sabiduría de Salomón? ¿Cuándo se da a conocer la sabiduría de Salomón? Cuando dice que dos mujeres le llevan a un niño. Y las mujeres dicen que una decía, no, este es mi niño. Y la otra decía, no es mío. Y la otra decía, no es mío. Y Salomón dice, ¿quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Y Salomón pudo discernir quién era verdaderamente la mamá. Y puso a prueba a la auténtica mamá. ¿Qué fue lo que sucedió? Que le dijo que le la diera a la otra porque la mamá no
Sí, pero ¿qué fue lo que hizo él para poder discernir? Dice que le dijo a sus criados, le dice, tráiganme una espada y traigan al niño. Lo voy a partir en dos, para que ninguno se sienta un pedazo a una y al otro pedazo a otro. Y dice que una de las dos mujeres le dice, no, mejor dásela a ella. Y Salomón dijo, tomen al niño y déselo a ella. Porque la otra dijo, sí, pártalo. Y una de ellas dijo, no, mejor déselo a ella. Para ustedes, ¿quién sería la madre? La que le dijo que se lo diera a la otra. ¿Por qué? Pues porque no quiso que lo mataran. La madre, obvio que la mamá no iba a consentir que mataran a su hijo. Y la otra, como no era la madre, dijo, no, pues no importa, ni para ti ni para mí, mejor córtenlo y me dan mi pedazo y al otro. Y ahí dice que la fama de Salomón se hizo grande, porque no cualquiera podría haber resuelto este enigma. Y el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo a Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea que antes de Salomón no había habido hombre tan sabio como Salomón, ni lo ha habido después de Salomón. Tenía una sabiduría especial que Dios derramó porque se agradó tanto de él por lo que le había pedido. Y dice el versículo 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Bueno, eso no lo consiguió Salomón, porque por tener tanta riqueza, no sabiduría, porque el hombre sabio, aun cuando tiene mucha riqueza y mucha fama, se vuelve necio. Y aunque Salomón era el más sabio de todos los hombres humanos, a lo último, el corazón se desvió de Dios. Y Dios no le alargó los días. ¿Qué fue lo que desvió el corazón de Salomón? Las mujeres. Por tanta fama, las mujeres lo buscaban. Por ejemplo, la reina de Saba, una mujer de lejanas tierras, fue a huir a Salomón. Dice la historia, no lo dice la Biblia, pero dice la historia que esta mujer, reina, se fue embarazada del rey Salomón. Y de ahí viene la descendencia de los negritos, que son judíos. De ahí viene de la reina de Saba. Pero él, el corazón se le desvió por tener tantas mujeres. O sea, fue sabio, Dios lo bendijo con mucha sabiduría, con mucha riqueza. Pero todo esto se debió que él tenía un corazón, al principio un corazón humilde. Un corazón humilde para servir a Dios. Un corazón dispuesto para servir a Dios. Si nosotros, mis hermanos, queremos que Dios nos bendiga, lo primero es la obediencia, no hay otra. ¿Queremos bendición de Dios? Hay que ser obediente. Segundo, tener un corazón humilde. Porque un corazón humilde Dios nunca lo desprecia. Pero un corazón alternero, un corazón altivo, dice que Dios lo mira. Entonces, este varón, Salomón, tenía un corazón humilde al principio, aunque al último su corazón se desvió por la fama, por la riqueza y por las mujeres. Pero al principio consiguió
que Dios le bendijera de tan grande manera que no hubo otro hombre más sabio que él, ni otro hombre más rico que Salomón, en donde la plata y el oro abundaban en la tierra. Tanto era así, mis hermanos, que toda o parte de la riqueza que Dios le dio en oro, dice que cuando él construye el templo, las paredes eran de oro. O sea, no completamente de oro, porque el templo se levantó de cedro, de madera fina. La mejor madera se usó para levantar el templo. Pero ya el enjarre que nosotros le llamamos, se lo echó de oro. Y todo lo que hizo el altar y todos los utensilios que se usaban para el sacrificio, todo era oro, bronce y plata. ¿Se imaginan si Dios bendijo a Salomón? Humanamente hablando, demasiado, por un corazón humilde y obediente a Dios. Hay otro. La bendición en la vida de Obed-Edom. Punto número 3. ¿Quién era este varón? Muy poco sabe reducir este varón, pero Dios lo bendijo también por una causa. Y segunda de Samuel 6, 11 y 12. Y 12. ¿Y cómo dice el punto? La bendición en la vida de Obed-Edom. Versículos 11 y 12 del capítulo 6 de segunda de Samuel. ¿Qué dice? Denle lectura a los dos versículos. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 y 12. ¿Amén? Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Bueno, ¿quiénes miran las publicaciones del pastor Abel? No le robé, porque ya tenía yo mi predicación desde el principio de semana, pero ¿quién ve las publicaciones del pastor Abel? Hoy predicó, subió la reflexión que sube todos los días, la promesa, sobre este tema, ¿no? Bueno, pues ahí miren ahí, y él la enfocó de una manera, yo la voy a enfocar de una manera, no, pero un poquito diferente. Este varón fue en gran manera bendecido por Dios a causa del arca de Dios. Ahora, ¿qué significaba el arca? Para el pueblo de Israel, ¿qué significaba el arca de la alianza? No, pero el arca era algo pequeño y no tan pequeño, ¿verdad? Pero en cierta manera tenía un gran significado el arca para el pueblo de Israel. ¿Usted cómo cree que era un arca? ¿El arca de qué tamaño? Debe de haber sido grande porque ahí entró la vara de Aarón, la que reverdeció. Así que no era pequeñita así. Debe de haber sido el báculo, como ellos se llamaban, era más o menos de este vuelo, ¿no? Y ahí entró, quiere decir que más o menos de ese tamaño era. Y la cargaban entre 4 personas a través de unas varas que le metían por las orillas, y así nadie agarraba el arca, nadie, absolutamente nadie podía tocar el arca. Solamente los sacerdotes consagrados podían agarrar las varas del arca, mas el arca no.
ni mirar adentro del arca. El que miraba dentro del arca moría inmediatamente. Y este varón, Obed-Edom, dice que el rey David lleva el arca de donde la tenían primeramente, la quiere llevar a su casa el rey David. Y comienza la travesía. Dice que el rey David, ahí lo dice, el rey David manda hacer un carro nuevo, o sea que nadie lo hubiese usado, exclusivamente era para el arca, y una yunta, o sea 2 bueyes, ponen el carro en los 2 bueyes y se va, como con unos 30,000 hombres a buscar el arca. Y todo está bien, ¿no? Ponen el arca arriba del carruaje, y comienza la travesía. Pero en una parte del camino, pues como en todos los caminos, ¿verdad? No había pavimento en ese tiempo. Era un camino pedregoso, supongo. El carro empieza a tambalearse, ¿no? De una de otra manera, y los bueyes pues caminan. Y un varón de los que iban cuidando el arca, al ver, digo yo, el sangoloteo, ¿no? Del carro, piensa que el arca se va a caer, toca el arca, la agarra para que no se caiga. ¿Y qué le sucedió a este varón? Y ahí cayó muerto inmediatamente. Entonces el rey David le dio tanta tristeza que este varón muriera por esta causa. Si nosotros lo viéramos con los ojos humanos, diríamos, pues qué injusto Dios, ¿no? Este varón no hizo más que querer sostener el arca para que no se cayera. Bueno, ¿se caerá algo que Dios sostiene? No, ¿verdad? Pero este varón no, lo hizo sin mala intención. Él quiso proteger el arca, pero a Dios no le agradó porque nadie absolutamente podía tocar el arca. O sea, era un mandamiento. Y otra de las cosas, que no era la manera en cómo se debía de transportar el arca. El arca lo debían de transportar los sacerdotes consagrados para ese oficio. Había sacerdotes de la tribu de Leví que ellos eran exclusivamente para cargar el arca. Y entonces dice que el rey David se entristece y ya dijo, no, ¿cómo puede entrar el arca a mi casa? O viéndolo por el lado humano, ¿no? Más bien tuvo miedo del rey David. Yo, si así murió este varón, capaz que yo también me mata a Dios, ¿no? Entonces dice que toma y la lleva a la casa de Obed-Edom. Fíjense, este varón no era israelita, no era parte del pueblo de Israel. Pero aún así, el rey David lleva a la casa de este varón el arca y se la deja ahí. Él no se opuso. Él no dijo, no, si aquel hombre se murió que era del pueblo de Israel, ¿qué va a hacer Dios conmigo? No. Él no dijo, o sea, le llevaron el arca y él la tuvo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con él? En los versículos que leíamos, dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y trajo con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Este varón fue en gran manera bendecido por Dios a causa del arca de Dios. La causa de la bendición es porque el arca en esos entonces era lo más sagrado que había en el pueblo de Israel, ya que en ella habitaba la presencia misma de Dios. O sea, el arca para el pueblo de Israel era la presencia de Dios. Si ellos tenían el arca ahí, para ellos era como si tuviesen encerrado a Dios en el arca. Porque Dios ahí del arca les hablaba. Cuando el arca estuvo en el tabernáculo, en medio de los querubines,
dice que de en medio de los querubines del arca salía la voz de Dios. Y de ahí le hablaba a los sacerdotes. O sea, de ahí el arca presentaba la misma presencia de Dios. O sea, era lo más sagrado, lo más santo para el pueblo de Dios. Y este varón, que en su casa tiene el arca, ¿qué era entonces lo que tenía en su casa? La presencia de Dios. Y por esta causa Dios empieza a bendecir a este varón. La misma presencia de Dios en la casa de él empezó a bendecir a este hombre en gran manera. No dice la Biblia en qué manera lo bendijo, pero suponemos que en ese entonces la mayoría de las bendiciones de Dios eran en riqueza, en abundancia. Y no solamente a él, sino que a él y a toda su familia. Ahora, nosotros, ¿tendremos la presencia de Dios en nosotros? ¿Habitará la presencia de Dios en los cristianos? Se supone que sí, ¿no? Porque dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, somos la casa de Dios. La presencia de Dios en cada uno de nosotros habita. Y si habita la presencia de Dios, nosotros estamos más que bendecidos con la presencia de Dios. Y nosotros, delante de Dios, estamos 100% bendecidos aquí en la tierra. Nada más que nosotros, la mayoría de nosotros, los cristianos, enfocamos la bendición en lo material. Vemos a un cristiano que está creciendo en lo material, que tiene un buen carro, una buena casa, tiene dinero y todo. Decimos, ese hermano está bendecido por Dios. Pero no es así, hermano. En la actualidad la bendición de Dios es obvio. Dios derrama bendición sobre la vida de un cristiano obediente. Pero la bendición en estos tiempos, la bendición grande para nosotros, no es lo material. Porque lo material viene por añadidura de buscar el reino de Dios. O sea, entre más nosotros busquemos el reino de Dios, Dios nos va a bendecir en lo necesario y en lo material. Pero la bendición para nuestra vida no se refiere a lo material. Vamos a ver en la Biblia cómo son las bendiciones de Dios en el nuevo pacto. Vamos a buscar en Efesios capítulo 1 y le vamos a dar lectura a varios versículos. Yo le voy a dar lectura y ustedes me siguen con su lista. Efesios capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. Efesios 1, 3 en adelante. Dice, miren, vayan poniendo y vayan dando lectura ustedes con su vista. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Cristo. Entonces, ¿en dónde está la bendición de nosotros? Espiritual. Para nosotros en esta nueva dispensación, en este nuevo pacto, las bendiciones de Dios no se enfocan en lo terrenal, no se enfocan en lo material, se enfocan en lo espiritual. Si uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, dice que está bendecido, entonces quiere decir que espiritualmente está al 100%. Pero nosotros desafortunadamente hemos enfocado la bendición en lo material y no en lo espiritual. Debemos de aprender que la bendición para nosotros es espiritual. El versículo 4 dice, miren en qué consisten las bendiciones espirituales. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él en amor. Es una de las bendiciones.
la bendición más grande para nosotros, para todos nosotros que estamos aquí, todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios nos había escogido para que fuésemos santos delante de Él. ¿Queremos más grande bendición? Ahora, se los voy a decir de esta manera. ¿Quién podemos entender nosotros que nos escogió? ¿Quién podemos entender nosotros que nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Él nos escogió, Dios nos escogió. Pero podemos entender que no todo ser humano está escogido por Dios para entrar en la salvación. Y se los puedo demostrar con la Biblia. El pueblo de Egipto, ¿para qué Dios lo escogió? Para dar a conocer sus obras y sus maravillas. ¿Y cómo dio a conocer sus obras y maravillas en el pueblo de Dios? ¿Cómo lo dio a conocer? Destruyendo. Con diferentes plagas. Y luego al ejército en medio del mar. Y era un pueblo escogido por Dios para mostrar su poder. Entonces, nosotros, mis hermanos, debemos de estar agradecidos con Dios, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Dios. O sea, nosotros, cada uno de nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, debemos de darle gracias a Dios y decir: Señor, gracias, porque yo fui escogido por ti. No sé si me entiendan y me comprendan. Y espero que no les enrede más y digan: no, el pastor dijo que muchos Dios no los escogió. Pero, ¿cómo sabremos quién es escogido y quién no? Solamente buscando en Dios. Es la única manera. O sea, si Dios nos da la oportunidad de buscar, busquémosle de corazón y podemos haber sido de los escogidos de Dios. El versículo 5: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el beneplácito de su voluntad. O sea, nosotros, miren, entendamos esto, mis hermanos. La bendición más grande para cada uno de nosotros es que Dios nos escogió. Y no conforme a la voluntad de nosotros, que decimos nosotros: es que yo quise ser cristiano, si no, ni me hubiera metido. No es así. Si nosotros estamos dentro de una congregación como cristianos, como hijos de Dios, es porque Dios nos escogió. Ahora, eso no quiere decir: bueno, si Dios me escogió, yo voy a hacer lo que quiera, como quiera, Dios ya me escogió y voy a ser salvo. No, Dios te escogió, pero te da la libertad si quieres o no quieres. Somos escogidos y debemos de darle gracias porque somos escogidos. Pero de cada uno de nosotros va a depender si queremos la salvación o no la queremos. Si la tomamos o la desechamos. Dios te escogió bajo su bendita voluntad. Ahora, ¿para qué nos escogió? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, aceptos en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, mis hermanos, la bendición más grande que tenemos nosotros en nuestra vida es que Dios nos escogió para hacer alabanza de Dios aquí en la tierra. Ahora, ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos siendo alabanza para Dios? Alabanza quiere decir que Dios te vea y se agrade de ti. Que Dios voltee su mirada para la tierra y diga: allá están mis hijos. Miren, ahí está mi remanente, mi alabanza, mi adoración, porque yo les amé. Qué bendición más grande de parte de Dios que podamos estar nosotros en el grupo de los escogidos de Dios, mis hermanos. Y que nos mantengamos dentro de ese grupo. Porque muchos, aunque quieran mantenerse dentro de un grupo, no lo han logrado. No lo han conseguido. Y muchos, aún incluso, mis hermanos, muchos quizás de los que han estado en este lugar,
y han muerto perdidos. Nosotros estamos vivos y estamos en este lugar. Debemos de aprovechar, ser verdaderamente para la alabanza de su gloria. ¿En quién tenemos redención por su sangre? La remisión de pecados, según la riqueza de su gracia. El versículo 8. Que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Fíjense, aún Abraham, aún Salomón, con toda la sabiduría que tenía, todo el conocimiento que tenía, Salomón no conoce lo que nosotros conocemos. No conoció el misterio de la salvación. Fíjense que Salomón, hasta eso, en sus últimos tiempos a lo mejor, escribió él los libros, como está el libro de Cantares, Eclesiastés, y el libro de Eclesiastés ha hecho que los testigos de Jehová se enreden hasta negar la salvación de la. Porque en el libro de Eclesiastés dice que ahí el que muere se acabó todo. Y eso lo escribió Salomón. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de la salvación. O sea, él tenía un conocimiento de Dios y lo plasmó en la Biblia. Pero no tenía el conocimiento del misterio que es la salvación para el ser humano. Y nosotros aquí dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en él. Fíjense, el misterio de Dios para nosotros, mis hermanos, es que Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, Dios va a reunir todo. Va a reunir el pueblo de Israel en un solo pueblo para la iglesia. Seres humanos, nacidos de hombre y mujer, terrenales, carnalmente, van a ser un solo pueblo para la alabanza de Dios. Y aún los mismos ángeles van a estar también con el ser humano. Porque todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, en la eternidad, todos nos vamos a unir en un solo grupo. ¿Para qué? Para alabanza de Dios, para glorificar el nombre de Dios. O sea que en la eternidad, toda la creación de Dios, la que haya quedado limpia de pecado, que haya sido purificada en la sangre de Cristo Jesús, hablando del ser humano y de los ángeles que están en el cielo, todos vamos a ser un solo pueblo para la alabanza y gloria de Dios. Que eso es desde el principio lo que Dios ha buscado en el ser humano, que todo ser humano sea para su gloria, para su honra, aquí en la tierra. Y a través de Cristo Jesús, el pueblo que ha buscado de Cristo, que ha buscado de Dios, debemos de estar agradecidos con Dios a través de esta grande bendición que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. ¿Me quedé en qué versículo? 12. Para que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo. Miren, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste fuiste sellados ¿con qué? De la promesa. El 11. Ah, sí, el 11 me quedé. Tú me dijiste el 12. No, yo dije 12, dije 11. Bueno, le doy lectura al 11. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito, aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. O sea, Dios no le aconseja nada, solamente es su voluntad. Para que seamos para la alabanza de su gloria nosotros quienes primero confiamos en Cristo,
en el cual también confiaste vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Miren, en este tiempo nosotros se puede decir que somos la primicia, o conocemos el principio de lo que vamos a hacer en la eternidad. Si nosotros, mis hermanos, nos enfocamos en ser alabanza para Dios, cuando venimos, ya le dio frío, cuando venimos a este lugar y alabamos a Dios con un corazón sincero, somos primicia de lo que vamos a hacer en la eternidad. Entonces, ¿cuál es la bendición más grande para nosotros en esta dispensación? No son terrenales, no son materiales, son espirituales. Y si nosotros nos enfocamos, mi hermano, en buscar de Dios, Dios va a dar lo demás con añadidura. Hoy en día las bendiciones de Dios a sus hijos son espirituales. Eso no quiere decir que no recibimos bendiciones en lo material. Claro que sí, ya que todo lo que recibimos es de parte de Dios. Pero si queremos recibir continuamente esas bendiciones que no causan tristeza y sí enriquecen, la base para eso es la consagración espiritual. O sea, en el proverbio que leíamos al principio dice que las bendiciones de Dios no causan tristeza, pero sí enriquecen. Entonces, materialmente, humanamente, nosotros podemos ser bendecidos por Dios y con bendiciones que verdaderamente nos sirvan para alegrar nuestros días sobre la tierra. Pero ¿cómo la vamos a conseguir? Únicamente consagrándonos a Dios espiritualmente. Y cuando estemos delante de Cristo, a la altura de estos varones, o sea, de los varones que vimos a través de la lectura, que vivimos en su manera de buscar servir a Cristo, entonces se cumplirá la palabra que dice: busca primeramente el reino y lo demás vendrá por añadidura. Dejemos de buscar las añadiduras primero y enfoquémonos en buscar el reino de Cristo. Porque muchas de las veces, mi hermano, queremos las añadiduras, pero no queremos buscar de Cristo. Queremos que Dios nos bendiga con lo material, pero no nos queremos sujetar a Dios. No queremos ser obedientes a la palabra de Dios. Y por su misericordia y por su gracia infinita, aún todavía Dios derrama bendiciones. Porque lo podemos ver en nuestras vidas. No podemos decir que Dios no nos bendice. Diariamente Dios nos bendice. De una o de otra manera Dios nos bendice. ¿Se imaginan entonces si nosotros nos consagráramos como debe de ser a Dios? Íbamos a tener mayores bendiciones de parte de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual. Abraham buscó servir a Dios y obtuvo la bendición de ser padre de multitudes hasta la fecha. Y a través de este pueblo vino nuestro Señor Jesucristo, la bendición para Abraham. Salomón obtuvo la bendición en base a su humildad y disponibilidad para servir al reino de Dios. También vimos que Salomón fue grandemente bendecido en todas las áreas. Humanamente, materialmente y hasta en cierta manera espiritualmente, porque la sabiduría viene de parte de Dios. Viene de lo alto. Así que Salomón fue bendecido en gran manera en base a la disposición de su corazón para servir a Dios. Y el último que veíamos, que era Obed-Edom, fue bendecido al aceptar que el arca de Dios reposara en su casa. Una actitud de servicio y disposición. Cuando nosotros dejemos que la presencia de Dios habite en nosotros, Dios derramará su bendición sobre nuestra vida. Para nosotros hoy en día la bendición de Dios está sobre cada uno de nosotros, ya que su Espíritu habita en cada uno de nosotros. O sea, la bendición de Dios para nuestras vidas está en nuestras vidas. Y está en nuestras manos crecer o menguar o quedarnos iguales. No depende de Dios, porque Dios ya derramó
derramó su bendición sobre nuestras vidas a través del sacrificio de Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo Jesús, Dios ha sellado nuestras vidas con el Espíritu Santo y venimos a ser ahora parte de la familia de Dios a través de Cristo Jesús. Somos herederos de Dios. Somos herederos de las bendiciones de Dios. Pero no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros poder alcanzar las bendiciones espirituales para nuestras vidas. Amén. Bueno, pónganse de pie y le damos gracias a Dios.